si no hay mejor pregunta, me gustaría saber qué tipos de entidades angélicas hay en los ashramas y en cada uno de los niveles en Shambhala. Supongo que debe haber diferentes tipos de entidades con un tipo determinado de funciones. Supongo que aparte de confeccionar, por ejemplo, como decía el otro día, la vestidura de los iniciados o los aspirantes, etcétera, también tendrían que cuidar de las no sé, de las bestias, de las plantas, de los discípulos que hay allí en la biblioteca, etcétera, ¿no? ¿Qué tipo de entidades hay? Bueno, es que en el asrama solamente hay discípulos aceptados, discípulos en probación, que están en la periferia, por decirlo así. Y luego hay los discípulos en el corazón del maestro, que son discípulos iniciados, si no, no podrían estar en su corazón. Los ángeles están en distintos niveles vibratorios. Por ejemplo, los agnis están en 7 categorías de agnis. Desde el agni superior, que comanda todo el plano mental, por ejemplo, hasta las pequeñas salamandras, hay una jerarquía tremenda, pero subdividida en 7 jerarquías menores, que va de mayor a menor hasta llegar a las pequeñas salamandras. Y en el aire hay los grandes artífices del aire, los que crean, digamos, las condiciones atmosféricas en general, según el karma de la humanidad, y según la región del espacio que estén atravesando, porque, como sabéis, estamos dando no solamente una vuelta alrededor del eje que da el día a la noche, sino que estamos dando la vuelta al zodíaco que dura todo un año. En cada uno de los signos se pone en contacto con fuerzas débicas diferentes. Así que cuando hablamos, por ejemplo, de astrología, tenemos que hablar de las entidades, digamos, angélicas que están en cada uno de los signos, que constituye la energía de la constelación. Pues ven, en las ramas pues hay diferentes categorías de devas. Los devas que están en contacto directo con la humanidad se llaman los ángeles familiares, pero hay unos ángeles muy poderosos que están en contacto con el maestro, son sus agentes telepáticos de comunicación con sus discípulos, porque aparentemente cuando hablamos de la telepatía decimos sí, la telepatía demanda el pensamiento de la mente de una persona que lo imite y una persona que lo recibe. Pero ¿qué hay entre la persona que emite un pensamiento y aquella persona que lo recibe? Hay un espacio, y el espacio es una entidad, y esta entidad está formada por una legión inconmensurable, digamos, de entidades angélicas. Entonces hay unos ángeles que se llaman los comunicadores, es lo que Tibetán habla mucho de ellos, que comunican la mente del maestro con la mente de los discípulos en el rama que están bajo su inmediato cuidado. Otros hacen el mismo trabajo con relación a los discípulos que rodean al maestro, que cada cual tiene un grupo de actividad en el mundo, una actividad esotérica. Y luego hay los pequeños devas que están en todas partes, pero que están galvanizados, si la persona es un aspirante, con cierto fuego, esa especie de fuego, que son lo que caracteriza los agnis, de acuerdo con la potencia mental y calidad mental de los discípulos. Así son los agnis que utilizará, y de acuerdo también con el aspecto emocional del discípulo, si serán los ángeles estos del espacio, técnicamente descritos como sílfides o como silfos. Hay silfos de gran evolución, superiores incluso a la evolución de los maestros. Por tanto, hay también el Agni, el señor Agni, que domina todo el plano mental, comandando 7 grandes Agnis, que constituyen, digamos, sus agentes, hasta llegar a las salamandras y aquellos devas que constituyen los volcanes, que constituyen los fuegos, desde el pequeño fuego del hogar, como se dice en tibetano, hasta los grandes incendios. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora en México, esta gran explosión está lleno de agnis ahí, porque es la fuerza de los elementos que están en ignición que hace que acuda más agnis a robustecer el fuego de acuerdo con aquella. Hay un karma consumado allí, que se han muerto 700 personas y están heridos, y morirán muchos más. Una serie impresionante. Se debe a la actividad en el espacio de estos devas, que constituyen también los agentes del karma. Agentes del karma. Podemos decir aquí que en este grupo tenemos devas. Hay devas aquí.
un día los percibiréis, un día sentiréis como si os hablasen, como si el corazón tuviese una paz, y diciendo bien esto, son devas que están ahí, que estamos invocando, que están aguardando expectantemente cuando nos reunamos aquí o allá. Forman parte del aura del grupo. Así que el aura de un grupo tiene vida angélica. No se trata, por ejemplo, de algo inerte al espacio. El espacio está vivo completamente. Y cuando se tiene un poco de clarividencia o de percepción visual del cuarto subplano solamente, el primer etérico, el cuarto subplano, el plano físico, se ve una cantidad impresionante de hermosas figuras líricas, y solamente es un cuarto subplano de los 7 que componen el aspecto físico de nuestro universo. Pues aquí también pasa lo mismo, en las ramas sucede lo mismo, la ley de analogía. ¿Qué pasa en Shambhala? Cada una de las esferas de Shambhala es la cantidad de devas que el logos planetario logra atraer del contenido místico del logos solar, constituyendo los planos a través de la evolución de la conciencia del logos planetario. De acuerdo con la evolución de cada logos, así es la calidad de los devas que luego extrae del corazón del sol, o del sol central espiritual, o del sol físico. Y estos grandes devas que constituyen el prana. El prana también no es algo, es alguien. Respiramos siempre entidades. No estamos estáticos, estamos siempre en movimiento. Y dentro, todo lo que sucede dentro es un movimiento constante. Y aquí aparentemente está vacío. Todo está en movimiento, en el lado oculto de la naturaleza. Y cuando se tiene la visión esotérica, o la visión clarividente, entrenada, y se puede analizar bien lo que es el espacio, se ve que realmente es una entidad gigantesca constituida por una cantidad impresionante de entidades de todas las jerarquías, constituyendo cada jerarquía una dimensión del espacio. Y aquí entramos ya en algo que la ciencia, ni la propia psicología esotérica, ni el propio esoterismo se ha entretenido en buscar las causas de estas cosas. Habla de los ángeles en un sentido casi místico también, que se puede establecer contacto con un deva o con un grupo de devas, hacerse amigo de un ángel, y el ángel te protege en virtud de la amistad que te profesa y que tú has sabido conquistar. Pues todo esto es algo que hay que ir aprendiendo. Claro que el tibetano nos dice, el espacio es una entidad, y todo el mundo queda así, pero es que no veo nada. Pero cuando tengas una visión clara solamente de los primeros subplanos etéricos, la perspectiva cambiará radicalmente. Entonces veremos que todo cuanto estamos utilizando, digamos, en un sentido analítico, son entidades. La enfermedad, una entidad. El aire, una entidad. Me refiero a la atmósfera que respiramos. El alimento que entresacamos de un alimento son entidades débicas, cada cual en su nivel. Las plantas, los vegetales, todo. Y el compuesto animal de cualquier especie, entidades débicas. Ahora bien, todo está sujeto a la dirección central de una entidad que llamamos animal, o llamamos vegetal, o llamamos mineral. Pero cada cual con su propio determinismo, fijaos bien, determinismo kármico. Así que una piedra tiene un determinismo kármico. ¿Y a quién se le puede decir esto? Que existe una entidad encerrada en una piedra cualquiera, que es el centro de atracción magnético de la piedra, que es la conciencia de la piedra, con unos registros impresionantes de todo cuanto sucede en su entorno. Pues bien, cuando se tiene esta cualidad, la psicometría, por ejemplo, en las ramas se ayuda a desarrollar la psicometría. En virtud de ese desarrollo, cogiendo cualquier objeto aparentemente sin importancia, una piedra, un pedrusco o una brizna de hierba, se le pone el centro ajna, entonces se abre el centro ajna y surge la historia completa de aquella brizna de hoja o de piedra o de lo que sea, que ha surgido de los contactos conscientes o de consciente con su entorno, porque todo tiene conciencia, todo tiene vida, conciencia y forma, sea cual sea, y el nivel de la naturaleza donde se manifiesta. Entonces toda esta histología, podemos decir, toda la historia tremenda del conjunto angélico del universo es apasionante. Además constituye
una de las asignaturas dentro de las ramas. Así que tienes que ir preparándonos a contactar devas, saber cuáles son los devas y saber diferenciar entre un deva y una persona desencarnada, que en el plano astral se diferencia, son muy parecidos, o un deva de una clase, un deva de otro, depende del nivel que estéis trabajando. Un deva búdico jamás lo podéis ver en el plano físico, jamás lo veréis en el plano mental, jamás lo veréis en el plano astral. Veis su reflejo en el plano astral, no la entidad, debido al gran poder que tienen y también la gran atracción que existe entre el plano búdico y el plano astral, o el que existe entre el plano átmico y el plano mental. Hay una relación. Sucede, sin embargo, y esto es una cosa que es científico completamente, que actualmente somos positivos, nuestro cuerpo astral es positivo completamente en relación con el plano búdico. Significa entonces que todo cuanto viene al plano búdico lo rechazamos, porque dos entidades idénticas se repelen en el sentido de la electricidad. En cambio, cuando estemos avanzando a través de la mente, el cuerpo emocional sea controlado, entonces el cuerpo emocional será negativo en relación con el cuerpo búdico. Y entonces automáticamente atraeremos la fuerza búdica, que entonces sucederá aquello que se ha dicho en varios libros esotéricos: será la comunión de los santos, pero en el sentido débico, porque entonces dentro del corazón del hombre se juntarán los devas búdicos con los devas astrales de su naturaleza redimida. Significa entonces que habrá poca diferencia entre un deva del plano astral y un deva del plano búdico. Habrá una metamorfosis, una transformación, digamos, de todo el conjunto, digamos, angélico que estamos manipulando, empezando ya por los tres cuerpos, que son débicos por excelencia. No nos damos cuenta que todo cuanto constituye el cuerpo es débico, que cada una de las células tiene una conciencia, que esta conciencia es débica, que está evolucionando, que un átomo es una entidad, igual que un planeta es una entidad, o constituye la expresión de una entidad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque estamos avanzando rápidamente hacia síntesis. Y lo primero que hay que empezar para ir hacia síntesis es desarrollar la ley de la analogía dentro de nosotros, saber equilibrar dentro de nosotros los opuestos y hacernos negativos con respecto a las grandes cosas positivas del universo. Por ejemplo, la nube de cosas cognoscibles, o el mundo de los significados. La mayoría de personas son positivos todavía con respecto al mundo de los significados, pero los discípulos son negativos con respecto al mundo de los significados. Por lo tanto, pueden extraer conocimiento porque lo atraen. Entonces, un gran iniciado es aquel que puede manipular esta fuerza del conocimiento, porque está controlando, está dominando. Es completamente negativa. Y además, aquí he dicho muchas veces que la forma más positiva de pensar es el pensar negativo, porque es la única manera de invocar fuerza búdica y fuerza mental. Es cuando la persona está en completo silencio, está completamente negativo. Entonces, en esta negatividad está la verdadera atracción del mundo de los significados. Entonces, cualquier conocimiento del cosmos puede reflejarse en vuestra mente, pues la mente de cualquiera que esté en silencio. Así que en nuestro texto, con lo que hablamos sobre la silencio expectante o con la serena expectación, os dais cuenta que estamos hablando científicamente, a pesar de que lo que se está diciendo da la sensación de que es algo muy místico. Todos somos algo místico, naturalmente, pero cuando hablamos de la expectación es algo tremendamente dinámico. Quizá podríamos decir que es una corriente del primer rayo que va directamente al corazón sin pasar por la mente. Y aquí hay un campo extraordinario de investigación. Pero vaya, yo creo que con lo que he dicho acerca de las ramas y de los devas, nos daremos cuenta de que somos creadores, que estamos manipulando constantemente energías, como decía el sábado pasado, cuando hablaba de la magia, que estamos trabajando con compuestos moleculares, y cada compuesto molecular, que es un grupo muy compacto de devas, constituyendo núcleos atómicos dentro para constituir este compuesto molecular, constituye entidades. Entonces podemos decir que existe la entidad corazón, la entidad pulmones, la entidad intestinos, la entidad sistema nervioso, la entidad sistema sanguíneo. Fijaos bien. Entonces todo esto son entidades que están agrupando molecularmente a una serie increíble
de átomos, cada cual con su propio dispositivo, con su propia conciencia, que están adheridos al grupo del corazón, de esta entidad corazón, o al grupo de los pulmones por afinidad química. Es decir, que lo que llamamos en nosotros, en los seres humanos, atracción magnética, en el átomo es atracción química, o hay atracción magnética llevado, digamos, al mundo mineral, o al mundo vegetal, o al mundo animal, depende del tipo de, digamos, de energía que estamos manipulando. El átomo. Hay átomos físicos, átomos mentales, átomos astrales, átomos búdicos, hasta átomos ádicos. Y esto es científico todo porque estamos utilizando las reglas científicas de la analogía. Me parece que esto queda algo claro, pero podemos extender si hay alguna pregunta más. Sí, algunas veces que has dicho de que existen los devas violetas que si en cierta forma la humanidad los invocara, pues estarían allí disponibles para vencer las enfermedades que hoy en día pues son el azote de la humanidad, ¿no? El cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, mi pregunta yo te la enfocaría de la siguiente forma: ¿cuál sería la manera entonces más concreta de invocar a estos devas? O me imagino ya que de alguna manera la persona que está pues simplemente atenta y que enfoque su atención, digamos, en dos dimensiones, deva y enfermedad, pues lo está haciendo, ¿no? Pero de todas maneras, ¿cuál crees tú que es la forma más correcta de invocar esta? Bueno, es que naturalmente cuando se hace individualmente es una cosa y cuando se hace en grupo es otra. De todas maneras, si la persona tiene buena voluntad y singularmente tiene compasión, fijaos bien esta palabra, compasión, ya tiene, sin darse cuenta, abierto el camino de los devas curadores, ya sea los devas curadores en el plano mente físico, o los devas que curan enfermedades psíquicas, los devas que curan enfermedades mentales. Siempre la invocación es la que marca la regla, pero hay que tener la buena voluntad y la compasión. La persona siente compasión una persona por otra y sin darse cuenta la está ayudando. Lo que pasa es que somos duros de corazón, somos rígidos, y por lo tanto no sentimos compasión, sentimos buena voluntad simplemente. Es lo que está más al alcance de la humanidad. En el caso de Cristo curaba por compasión. Su aura magnética era tan radiante de compasión por la humanidad que entonces curaba solamente con el contacto. Pero directamente, concretamente, hay que establecer un lazo magnético, primero, entre el alma propia, entre la persona que tú quieres ayudar y tú, como persona. Hay que hacer un triángulo. Hay que llegar primero al alma. Después de invocarte al alma, pasando por ti, la energía del ánima, del alma, y llegando entonces a la persona que quieres curar. Un triángulo. Si hay tres personas que quieren curar a otra, se reúnen formando un triángulo equilátero, cada cual se lo puede imaginar, imaginando en cada vértice la persona que constituye el triángulo este. Y en el centro del triángulo se sitúa la persona a la cual se quiere ayudar. Esto es algo que es tan práctico que cualquiera de nosotros puede hacer. Porque cada uno de nosotros tendrá previamente en contacto establecido con el alma, o con el yo superior, o con el ángel solar, que es el centro de la compasión universal en lo que a nosotros respecta. Por lo tanto, ya tenemos un contacto, por eso se ruega o se aconseja estar en silencio el triángulo, si están operando físicamente, o buscando una hora a fin de los tres miembros de un triángulo, constituyendo tres vértices iluminados. Eso lo hemos trabajado mucho en la escuela arcana cuando trabajaba en la sede. Y en el centro de la persona a la cual se quiere ayudar, tiene un nivel que sea, puede ser un nivel físico simplemente, una enfermedad física, o bien puede ser una enfermedad de tipo mental o una posesión de tipo astral, y se puede hacer la barrera protectora a través de ese triángulo. Con el tiempo, claro, no tenemos todavía hecho un lugar donde podamos estar creando formas geométricas en el espacio o creando formas geométricas definidas en el suelo, situando todo el grupo dentro de una forma geométrica definida, para ayudar a ciertas personas y evitar que mientras estemos trabajando vengan entidades malévolas, maléficas, entidades débiles lunares, a entorpecer el trabajo. Lo que llamamos devas grises o devas marrón. No son los devas violeta. Aquí un deva violeta, de los tipos curadores, tiene una aura violeta con estrellitas que están constantemente vibrando dentro del aura de esas entidades débiles, de estos devas violeta.
Y violeta también tiene 7 tonos de violeta. Ahí estamos ya otra vez con la jerarquía dentro de los devas. Se les llama devas de las sombras, pero son violetas. No son los devas lunares. Devas de las sombras porque son oscuros en relación con ciertos devas que son completamente blancos o completamente amarillos, con un amarillo distinto del que conocemos. Porque no podemos conocer el color que tiene un deva con los ojos físicos, naturalmente, como un color astral. Daos cuenta la imposibilidad de que grabéis un sueño astral en color. Siempre se os reserva el color, en muy raras ocasiones lo estáis grabando en negro, blanco y negro, como una película de las antiguas. Es que el que conoce el color ahora no puede empezar ahora a volver a ver películas antiguas de estas en blanco y negro. Pues sin embargo, sucede que no tenemos todavía la capacidad de recordar colores astrales y darles el significado que corresponde a la clase de sueño que hemos tenido. Y aquí juegan también los devas. Sí, tanto. También podría ser una hipótesis más, que por ejemplo la curación por los devas violeta, que también lo pronostica el tibetano, la invocación podría ser, no sabemos si quiere decir que sea para que ellos actúen sobre el enfermo, o bien si la invocación de un conjunto de necesidades. Por ejemplo, los científicos, puede ser que con la demanda pueden ver los devas violeta inspiren a los científicos, a los botánicos, a toda la persona que está en el arte de curar, que les inspire aquello que hace falta saber y de qué manera emplearlo. También podría ser que la actuación de los devas no fuera tan directa como aquí mismo invocar a uno que venga y que haga esto, sino que puede ser que con una demanda, que ya se dice que si se pide, se da y si la mate y se os abrirá, también podría ser que con la demanda efectiva y verdadera de las mentes y de los corazones de las personas que están, sus cuerpos físicos están actuando dentro de este mundo de la curación, que esta demanda les lleve la inspiración, los devas violetas les den la inspiración de aquello que hace falta conocer y saber para aplicarlo en las enfermedades. Yo creo más bien que ellos son los inspiradores para la curación, no que sean ellos los que podemos llamar para que bajen a hacer el trabajo. Eso es algo que yo creo que precisamente algún científico ha tenido una inspiración en un momento determinado de su vida sin haber pensado jamás en aquello. Y seguramente que es que reunía las condiciones necesarias como instrumento de recepción de una energía que le dictó aquello que era necesario saber y hacer. Más que precisamente de una forma así vulgar y corriente hacer una demanda a un deva que baje para hacer una curación. Entonces vendrían siempre, porque todos queremos que se curen los enfermos, pero no es esto. Es que hay una edad para la humanidad, hay una edad para el ser humano y una edad para la humanidad. Esta humanidad tiene que avanzar si no en conjunto, en gran parte. Tiene que haber grandes partes de ella que hagan una demanda auténtica y verdadera. Y en esta demanda baja la inspiración, y esta inspiración cada uno tendrá su fragmento, su parte, en el aspecto universal de dar la energía necesaria, dar la inspiración, encontrar unas mentes preparadas para decir, porque creo que no hay enfermedad que no tenga curación. En el planeta hay lo mismo en un lado que en otro, o sea que se encontraría, pero falta que esté todo preparado para que la demanda sea auténtica y estas mentes lo recojan. Yo, para mí, el trabajo de los devas violeta, repito, no está al nivel de que lo llamamos con todo el alma para que baje y cure a esta persona. Está en otro nivel. Claro que sería más práctico que fuera así. No sé si... Vicente, en cuanto tú decías esto del entorpecimiento de los devas lunares, no se puede suponer también que incluso la misma energía del grupo elimine precisamente, aparte de esta acción que puedan ejercer los devas lunares cuando se está haciendo un trabajo determinado, o el simple hecho de estar pues reunido como estamos ahora. Si fuera solamente una cuestión débica, una lucha entre entidades débicas, no pasaría nada. Pero el otro día hablé algo sobre esto. Hay una serie de personas en la Tierra con gran poder magnético, llamados magos negros, que están viendo siempre la oportunidad para deshacer los grupos que están criándose alrededor de la jerarquía o inspirados por la jerarquía. Entonces, para luchar contra las entidades magos negros que invocan entidades de gran poder contra un grupo determinado, entonces se emplean las formas cabalísticas, que se llaman los talismanes sagrados.
a menos que la persona sea un iniciado, que tenga el talismán del iniciado y su propia radiación. Pero me pregunto si el grupo tiene radiación y hasta qué punto tiene radiación, que lo elimine de tener que estar trabajando con signos y con posturas geométricas y con una serie de cosas que hace falta para llevar adelante un ejercicio organizado en magia, por ejemplo. De curación, pues magia, la curación es magia. No sé cómo decirte. La invocación siempre existe. El grupo cuando está reunido está desarrollando un poder. Está trayendo, porque no saben por qué vienen los devas. Sienten un poder que les atrae. El hecho que estemos aquí nosotros reunidos, sin darse cuenta, los estamos llamando. Es aquella frase donde estén 2 o 3 o más en mi nombre, yo estoy con ellos. Esto, si no está el Cristo en esencia, en espíritu, está en su expresión angélica. Por lo tanto, siempre está la representación crística en un grupo. Pero, si el grupo está constituido por personas con sintonías muy distintas, con jerarquías espirituales distintas y con apreciaciones distintas y opiniones sobre muchas cosas muy diferentes, entonces ahí existe, aunque existe de principio una unidad de grupo, internamente no existe esta unidad, como existe por ejemplo en una rama. Y sin embargo en una rama se ha constituido una esfera de luz y hay 7 aperturas de entrada en una rama, y cada una de esas aperturas, porque van a la rama gente de todos los continentes y de todas las gradaciones, cada cual tiene que ir por donde le corresponde ir. Entonces en cada una de las aperturas hay un ángel que te pide la contraseña, la palabra de pase. Y esto tengo que hablar un día porque es interesante, porque lo que estamos viendo en el mundo físico está sucediendo en el mundo espiritual. Mejor dicho, el mundo espiritual ha hecho todo cuanto está sucediendo en el plano físico. Por lo tanto, es interesante de conocer estas cosas. Nadie ha dicho nada sobre los ramas, que hay 7 entradas, por ejemplo. Y todos los ramas tienen las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque tienen 7 niveles. Una rama. Como Shambhala tiene 7 esferas. Como el plano solar tiene 7 planos. O el sistema solar tiene 7 planos. Y todo hay que relacionarlo así. Tenemos nosotros también 7 estados de ser. Y cada uno de los estados de ser es un chakra. O conciencia. Tenemos conciencia física y conciencia astral. Y conciencia, básica, en el sentido del prana, a través de los centros inferiores. Pero tenemos el centro del corazón, que es una conciencia eminentemente espiritual. Y tenemos la conciencia mental y la conciencia búdica según los niveles. Pero hemos desarrollado el chakra de manera tal que responde a las impresiones de un planeta sagrado. ¿Verdad que no? Pues bien, aplicado a un grupo. Aquí nosotros entramos al grupo cada cual con su propia vibración y cada cual con su propio nivel de conciencia, y no podemos pasar de ahí. Pero en su conjunto estamos constituyendo una entidad évica, o las condiciones que permiten que una entidad évica encarne, dijo bien mis palabras, encarne dentro del aura del grupo y se constituya en el protector del grupo. Y entonces tenemos protectores del grupo, no como individuos, sino como el total de la sintonía grupal. Claro, supongamos que esté un iniciado aquí. Por mucho que sea el valor de ese iniciado, no habrá bastante si los demás no lo son. Tendrá que sujetarse al iniciado a la jerarquía del grupo. Entonces, repito, por más que él sea un gran iniciado, tendrá que invocar el ángel que corresponde a la sintonía general, él incluido, como un elemento más del grupo, y no como la fuerza motriz del grupo, porque el grupo funciona como fuerza motriz de por sí, siendo cada uno una pequeña pieza de la gran máquina. Ahora bien, cada cual debe funcionar correctamente dentro del grupo. Me pregunto si funcionamos correctamente. Ahí está el ser, no ser, el to be o not to be. Si todos estamos bien persuadidos de cuál es nuestra misión en el grupo, lo cual no lo sabemos todavía. Si todos sabemos exactamente cuál es nuestra posición en el grupo, que tampoco no lo sabemos. Si no sabemos tampoco cuál es nuestro rayo de actividad, que tampoco no lo sabemos, porque esto viene con la primera iniciación. Tampoco sabemos
y con la segunda vienen otras cosas superiores, y con la tercera más todavía. Entonces no podemos decir que el grupo esté constituido todavía de acuerdo a un orden cósmico, sino que es un intento humano de reproducir un orden cósmico. ¿Me entendéis lo que quiero decir, verdad? Pues bien, todo cuanto estamos manipulando de energía aquí tiene que ver precisamente con la fusión de la energía espiritual de cada uno de nosotros. El alcance de la mente de cada uno de nosotros es lo que nos da la medida de la inteligencia del grupo. Entonces, aquí, si tenemos buenos mensajes, es que hay una sintonía mental. Y esto yo lo noto, que hay una sintonía mental. Hay un cierto nivel mental que permite que podamos desarrollar ciertas actividades mentales de acuerdo con el mundo de los significados, no de acuerdo con el mundo que nos envuelve mental, que no es lo mismo. Porque lo que llamamos el mundo de significados pertenece al equipo de cosas buenas que el hombre tiene que adquirir. Y lo que estamos manipulando son las cosas malas, por decirlo de alguna manera, que tenemos ya. Así que estamos aquí tratando de unificar. Bueno, decir malo es una cosa un poco duro, ¿no? Es así, ¿verdad? Un poco. Pero es lo que todavía nos falta por llegar a cierto punto. Y la incapacidad de llegar a cierto punto nos deja en un sentido mental un poco inferior con respecto a las grandes avenidas que conducen al mundo de los significados. No sé si la idea va siendo comprendida, pero de todas maneras es necesario tener en cuenta que el grupo está creando una aura constantemente. Por lo tanto, que nadie se sienta ofendido si les digo que hay que estar en un sitio siempre y no cambiar, más vale no reunirnos y tener el contacto mental, porque no podemos formar un ambiente constantemente, porque esto va contra la ley de economía del grupo. El grupo tiene que estar siempre en el mismo sitio, a ser posible. Si se tiene que cambiar, no será la ley del grupo, será la ley de la amistad, no la ley del grupo. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Y es como en las ramas se aprenden esas cosas que hay que transmitir también. En todo caso, aquí estáis todos vosotros con un cierto equipo que habéis ido adquiriendo en el grupo. Quizá no os deis cuenta exactamente de lo que habéis ganado, pero si tuvieseis una visión clarividente, veríais lo mucho que habéis ganado todos. Y la precipitación karma que habéis invocado, también hay que decirlo, que a veces ha dado la sensación de que regresabais al pasado, y no es verdad. Es simplemente la fuerza que habéis invocado que ha desatado un torbellino de fuerzas en vuestra vida emocional, en vuestra vida mental, en vuestra vida física. Las enfermedades, por ejemplo, enfermedades que estaban en germen, se han desarrollado rápidamente. En lugar de esperar dentro de 10 años, ha sido ahora. ¿Por qué? Porque en virtud de haber tolerado en cierta manera este mundo de significados que contiene no solamente pensamientos, sino la energía que sigue al pensamiento. Por lo tanto, la invocación de esas fuerzas ha originado la crisis del grupo. Bueno, aquí estamos en crisis y no nos damos cuenta. Lo asociamos porque estamos en el mismo sitio, constituyendo más o menos una forma geométrica definida. Aquí siempre os ponéis fijaos en el mismo sitio. ¿Por qué? Porque hay una ley de selectividad, no solamente de las personas, sino del lugar que uno ocupa dentro del grupo. Eso es algo que cada cual en las ramas tiene que saber. Es la ley. Se asienta donde tiene que asentarse, donde tiene que tener su lugar. Aquí nos sentamos cada cual en el sitio que le parece mejor. Yo estoy viendo siempre que cada cual tiene una cierta tendencia a sentarse al mismo sitio, lo cual significa que estáis, en cierta manera, respondiendo a la ley de las ramas. Fijaos bien, si tenéis una composición geométrica, lo cual significa que tenéis un contacto con aquellos devas que constituyen las formas geométricas del espacio, entonces tendréis al mismo tiempo una participación jerárquica superior en virtud del grupo geométrico que estamos constituyendo. El deva que constituye el grupo se siente alterado cuando se sitúa cada cual en un sitio distinto. Yo cuando estoy visualizando a vosotros es casi como estáis ahora vosotros. ¿Por qué? Porque es así. Se quedan afuera la mayoría de veces, porque vienen más tarde. Los que empiezan, son los que están delante,
que cambia algún día, pero en el grupo en su totalidad no cambia, no varía. Por lo tanto, los decía otro día, el porqué de la visualización. ¿Por qué seguir empezando por uno y siguiendo alrededor, sabiendo cada cual dónde está situado? Y esto forma parte también de una ley esotérica de física, que constituye uno de los grandes avances técnicos de los ashramas, la situación geométrica en el espacio. Y aquí hay mucha tela que cortar también. Sí, yo quería comentar antes dos cosas que, si bien habéis tocado, yo me atrevería a darles un enfoque no distinto, sino, en fin, complementario. En primer lugar, el hecho de querer manejar energías curativas es una faena muy delicada. El primer paso, creo que, aparte de la regeneración celular propia de cada uno de nosotros, es decir, lo que podría ser la transformación o transfiguración áurica nuestra, creo que sería necesario conocer técnicas. Y en el libro La curación esotérica, aunque valga, no sé, 4 o 5 mil pesetas, el contenido, en fin, no se puede pagar ni con diamantes. Uno de los sistemas que yo creo que es más inocuo de práctica es la curación de alma a alma, en donde se complementan aquellos compromisos adquiridos fuera de la perfección nuestra normal, es decir, donde se van liquidando deudas kármicas contraídas en vidas pasadas. Entonces, claro, el hecho de querer curar a alguien de alma a alma significa, de alguna manera, no interferir conscientemente o empleando la voluntad en querer aminorar el karma, el dolor, la enfermedad del ser amado, querido o conocido, o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, este triángulo está formado de el alma del propio, que va absorbiendo de alguna manera el dolor, la enfermedad del otro, es decir, que si verdaderamente uno desea, es porque tiene compasión, como tú dices, pero claro, esta curación sin pagar un precio no es correcto. Entonces, claro, el precio sería absorber esta enfermedad y, por ejemplo, liquidarla, ya sea a través de un propio dolor nuestro o utilizando el aura del grupo. Pero bien, como decías antes, estos hechos de querer curar a alguien, el hecho de reunirse y hacer un triángulo o cualquier otra forma geométrica, inmediatamente atrae, como bien decías, la atención de la magia negra. Es decir, a mayor fuerza blanca, por decirlo así, puesta en acción, mayor es el ataque de los magos negros. Entonces, claro, los magos negros, bueno, si nuestra aura, como decías, está cerrada, está radiante, etcétera, etcétera, puede ser que sea a través de un colateral nuestro que nos ataquen. Entonces, claro, evidentemente habría que prepararse bien, habría que cerrar todas las puertas de entrada, etcétera, etcétera. Indudablemente también, como decía Leo, bueno, yo creo que los ángeles violeta, pues evidentemente están ahí, y el que tenga la suerte de invocarlos, los invoca. Y me parece que siempre se puede aplicar aquello de que la energía sigue pensamiento. O si no, como dice el maestro tibetano, actuar como si este ángel estuviera allí. Ahora, lo paradójico que veo es que la energía curativa, la energía que regenera las células, es de color verde. Pero claro, ¿vamos a curar el cuerpo o vamos a curar el aura? Entonces, claro, hay tantas maneras de curar, etcétera, etcétera. No quiero cansar más, pero yo creo que es interesante conocer muchas técnicas para poder aplicarlas en el caso, no sé, que nos ocurre, ¿no? Bueno, esto que has dicho tú, que es muy interesante, y por este motivo todavía no se ha puesto en marcha, es lo que dije en la primera sesión que tuvimos en los amigos de la India, el lunes, aquí, el primer lunes, que al hablar de responsabilidad de grupo y hablar del trabajo grupal, porque todo el mundo quiere trabajar, claro, dentro del grupo, de ver lo que hacemos, porque si nos pensamos que no hacemos nada, solamente estar juntos ahí, pero de pasar a una acción, digamos, más objetiva, pues dije, recordarlo, repito lo que has dicho tú, que si queremos curar, y curar realmente, tenemos que, cada cual de los que vamos a empezar la curación, de tener que resistir la fuerza de aquello que estamos curando. Si de una persona que está sufriendo le quitamos el 50% de su enfermedad, tendrá que repartirse entre cada uno de los que componen el grupo de curación. Pues lo dije, ¿verdad? Es lo que has dicho tú. Significa entonces que no es tan fácil curar, porque la gente, cuando empieza a sentir dolores,
aunque sean momentáneos. Y empieza a tener las dudas de si me va a pegar la enfermedad a mí. ¿Qué es lo que sucede con las personas inexpertas? Que cargan la enfermedad porque no saben contrarrestar la enfermedad. Han aliviado a la persona, pero se han cargado la enfermedad ellos. Por vía, digamos, intracármica. Hay que mucho cuidado también esto. Esto solamente lo puede hacer el maestro en un caso del discípulo. Lo que se hacía con Madame Blavatsky, que estaba moribunda. Si el maestro muere, se le llevaba al Tíbet y allá la curaba. Y volvía a la lucha porque tenía un trabajo que realizar. Porque el trabajo que tiene que realizar era terminar la doctrina secreta y luego dejar sentar las bases de la jerarquía, que nadie conocía todavía en su sentido más científico, por decirlo de alguna manera, porque ha sido lo más científica de los esoteristas de Madame Blavatsky. Bueno, pues entonces lo mismo sucede con un maestro, con un discípulo que tiene que realizar un trabajo especial y está dificultado por el karma. Entonces el maestro, que es el gran maestro, tiene que ponerse en contacto con los señores del karma y pedirle si puede hacer aquello. Y los señores del karma le ajustan aquello en muchas vidas al aspirante y ni se dará cuenta que tiene ninguna cosa. Por ejemplo, que tenga que morir de una enfermedad, digamos, cualquier enfermedad incurable. Pero que un maestro conoce las bases de que se sienta la enfermedad. Puede cortar fácilmente los hilos que conectan la enfermedad, cáncer, por ejemplo, con la persona que sufre cáncer, el discípulo en este caso, y cortar las amarras, entonces le quita el cáncer. Pero la energía generada, que tenía que generar para desenvolver el karma hasta llegar a una cierta consumación, tendrá que repartirse en muchas vidas. Es un ajuste kármico. Y aquí también hay mucho que hablar también sobre esto, ¿verdad? Porque habitualmente se hablan de muchas cosas, pero estas cosas prácticas no se las menciona esotéricamente. Y tan interesantes como son. Pues entonces, fijaos bien si hay trabajo a realizar cuando hablamos de curación. Sí. No. Luego también hay un aspecto que ha mencionado Leo, y en el aspecto, por ejemplo, de querer influir, de enviar energía a estos científicos para que encuentren cosas curativas, ¿no? O sea, esta situación es ideal, pero el que así lo hiciere había de tener en cuenta que estas personas había de presuponer, cuando menos, que sean puras de corazón, porque el hecho de enviar energía, por ejemplo, a alguien que se está muriendo, puede ser que aceleren el deceso, o el hecho de enviar energía, qué sé yo, a un loco para que se cure, le aumenta la locura. Es decir, el hecho de manipular energías es una cosa muy delicada y que, no sé, ya decía Leo, bueno, que esté el ángel, etcétera, que los ilumine. O sea, el ángel indudablemente tendrá esta clarividencia suficientemente desarrollada como para influir necesariamente a este científico, pero que no sea nuestra voluntad la que de alguna manera directamente influya sobre personas, porque podríamos, por decirlo así, desequilibrarlas. Sí. No, yo me refería que les influya para que encuentren los caminos de la medicina, no que les influya de otra manera. Me refiero que los grandes descubrimientos, cuando han llegado, y fíjese bien, que es a base de una energía que llegan, porque jamás ha sido un solo inventor de una misma cosa. Siempre se han peleado a las naciones, y que es una tontería, porque cuando os descubre alguien alguna cosa importante en España, también lo descubre un francés o un inglés o un alemán, o sea que eso quiere decir que es una energía que se precipita. Yo me refería a esta clase de energía, ¿verdad? En este caso, si hay cerebros y naturalezas preparados, hay el riesgo de que esas mismas naturalezas, esos cerebros, reciban esta energía y la empleen para mal. También se puede hacer un descubrimiento, eso es un riesgo que corre la humanidad porque está hecha de luz y de sombra. Pero precisamente la invocación de la energía es para que se encuentren las raíces del mal y puedan saber qué es lo que hay que aplicarles. En todo caso, siempre tiene que haber esta inspiración viene, porque cualquiera de vosotros, todos nos hemos encontrado en que en un momento no sabemos qué hacer frente a un problema y nos hemos levantado de la cama a la mañana siguiente y hemos encontrado una solución. Esto quiere decir una inspiración que ha llegado. El mecanismo de cómo ha venido y de cómo se ha hecho la invocación a veces no nos está permitido conocerlo, porque si supiéramos el mecanismo exactamente cómo funciona, todavía somos bastante egoístas para aplicarlo para nuestros propios